En Deuteronomio 6:4, la palabra Shema niega la Trinidad. Primero, ¿qué significa Shema o qué es el Shema? Para poder comprender mejor este versículo 4, debemos estudiar el significado de la frase escucha Israel. La palabra escucha proviene del hebreo. Shama es la raíz primaria, oír inteligentemente, atender, atentamente, atento, dar oídos, discernir, entender, escuchar, mirar, obedecer, obediente. En la tradición judía esta oración está compuesta de 4 partes, pero para nuestro estudio solo tendremos en cuenta la primera. En sí, el Shema es Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oye Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es uno. Afirma el monoteísmo judío. Este término es un término dado a un conjunto de oraciones diarias recitadas por los miembros de la fe judía. Son afirmaciones de la soberanía de Dios y la naturaleza singular, indiviso, unitario de Dios como fundamento de los elementos monoteístas del judaísmo y obviamente también del cristianismo genuino. En la tradición judía, recitar el Shema es más que solo mencionar algunas palabras. El Shema debe ser dicho de forma que el mismo se oiga. El sentido literal de esta palabra en hebreo es: escuchen y tomen esto seriamente. Pero ¿cuál es entonces el significado más profundo acerca del Shema? El significado de Shema va más allá de la creencia en solo un Dios. Dios es uno, y esta afirmación, tanto en la creencia judía como en la creencia cristiana, es que nuestro mundo y todo lo que hay en él es creado por la palabra de Dios en todo momento. Y que la palabra no es un Dios, porque ni habrá ni siquiera 2 o más dioses que sean menores o mayores que él, en ningún momento del tiempo ni en ninguna existencia eterna. Y con relación a la pregunta de nuestro artículo, Deuteronomio 6:4 no niega la Trinidad. El genuino cristianismo histórico ortodoxo enseña que Dios es uno solo, y así lo entendió no solo Juan al escribir su evangelio, sino también todos los demás escritores del Nuevo Testamento. En él, en Dios, hay 3 personas distintas, simultáneas, coeternas y todopoderosas, conocidas como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a esta Trinidad de personas, mas no de dioses, se le conoce como la Trinidad. Deuteronomio 6:4 dice que Dios es un Señor. La palabra Señor, Jehová en hebreo, es Yahweh, Yahvé. El versículo está diciendo que solo Yahweh es Dios y está enseñando el monoteísmo. Es cierto que este versículo no se refiere a Dios como una Trinidad, aun cuando Él sí lo es. Este versículo es claro acerca de la existencia de un solo Dios. Por lo tanto, el Shema es una declaración acerca del monoteísmo y de la Trinidad monoteísta. En este versículo la palabra para uno es la palabra hebrea Eshad. La cual con frecuencia es usada para describir una unidad compuesta,
como es el caso de un racimo de uvas. Sin embargo, algunos responderán diciendo que Dios es uno, no tres. Pero el versículo dice que Dios no es un Dios. Tampoco dice que Dios es dos dioses o más de tres dioses. La palabra dice que Dios es uno. Por lo tanto, lo que dice Deuteronomio 6:4, lo que enseñaron los apóstoles y posteriormente escritores del Nuevo Testamento y por último los padres de la Iglesia cristiana acerca de la doctrina de la Trinidad, es que estamos de acuerdo de que hay un solo Dios. Esta confesión del monoteísmo no excluye la doctrina bíblica de la Trinidad. Dios es plural, Elohim, lo que posiblemente implica la Trinidad, y uno, Eshad, puede sugerir una unidad de las personas en la divinidad. Compare por favor Génesis 2:24, donde la palabra uno es usada también para Adán y para Eva.